Digo, se equivoca Argentina, pero también nos hemos equivocado y de verdad equivocaciones tremendas de nosotros, y nos seguimos equivocando en tantas cosas, incluso ya concientizados en la transformación, nos seguimos equivocando en muchas cosas, que no es el tema del monólogo de este día y que vamos a ir hablando en otros monólogos. Pero miren, hay una cuestión con Argentina. Hay una columna que leí de Sandra Russo que escribió justamente en la madrugada de hoy, una vez que se sabe del triunfo de Milei. Híjole, es muy fuerte, ¿no? Porque el triunfo de Milei, pues despertó muchísima tristeza en el pueblo de argentino, del pueblo argentino, que hay una gran parte que es un gran pueblo, un pueblo muy digno, un pueblo muy concientizado, y que hoy está llorando el triunfo de Milei. O sea, literalmente estamos hablando de que hay una parte del pueblo argentino que está llorando esta victoria de Milei, no solo por el hecho de que haya ganado Milei, sino de lo que significa que haya ganado Milei, que eso creo que es mucho más doloroso, mucho más profundo que el hecho mismo del triunfo electoral de este personaje. Y hay uno, y en este escrito que nos comparte Sandra Russo en el sitio de Página 12, que es un sitio argentino, ya quítenme la imagen de Milei, ya. Esa imagen ya no la queremos ver, porque cuesta trabajo el asimilar que un personaje como este haya triunfado. Si desde aquí lo sentimos, imagínense nuestros hermanas y hermanos argentinos. Pero dentro de las cosas que dice esta columnista argentina, Sandra Russo, hay algunos elementos que son muy significativos para poder hablar en nuestro contexto mexicano. Fíjense, hay una parte en donde dice que habla de cómo, de todos los males de Milei y de todo, ¿no? De todo lo que está intentando. Imagínense que quiere privatizar hasta la televisión pública. Imagínense ustedes, la televisión pública también ya privatizada. También los fondos previsionales, ¿no? Todos los elementos, las instituciones, los proyectos de bienestar que han sido conseguidos a base de literalmente de sangre en Argentina, los quiere desaparecer, ¿no? Bueno, habla de todo esto y entonces ella se pregunta justamente todo esto que se puede anular y este triunfo, dice, nada de esto hubiera ocurrido si existiera el periodismo. Qué fuerte esto, ¿no? Imagínense, el triunfo de Milei no hubiera ocurrido, dice esta columnista argentina, si existiera el periodismo. Dice, en 4 años el único que lo incomodó fue Sergio Massa en el debate. Imagínense, el único que incomodó al proyecto de Milei, que no es en esencia solo Milei, vuelvo a decir, es un grupo muy bien estructurado que tiene ensayando este tipo de asaltos de la ultraderecha a los gobiernos regionales en nuestra América Latina desde generaciones atrás, y que hoy tiene un triunfo contundente como un experimento bien logrado que tiene una materialización electoral y que hoy el presidente va a ser Milei de Argentina. Y dice, nada de esto hubiese sucedido si hubiese existido periodismo. En 4 años nadie lo incomodó hasta Sergio Massa y en el debate. Tuvo más pantalla que ningún otro economista en 2017 y 2018. Nunca le hicieron explicar ninguna de sus propuestas. ¿Viene a la mente algo de lo que pasa en México? Hablando del periodismo. Nos damos cuenta de ciertos síntomas peligrosos que hay que advertir a tiempo de lo que puede suceder en nuestro país y del poder que siguen teniendo los medios de comunicación. La columnista argentina está atribuyendo que este fenómeno, que este experimento de las élites con respecto a Milei tuvo esta conclusión exitosa gracias a la falta de periodismo libre en Argentina. Es lo que se repite en este país. Y lo que yo he dicho durante tanto tiempo, ¿cómo pudo tener este proceso de putrefacción, de descomposición
de degradación política, social, económica durante estos 30 y tantos años del salinismo neoliberal? En buena medida por los medios de comunicación. En buena medida porque nunca estuvieron en la sintonía del pueblo. Nunca se dieron cuenta de cómo se iban sumando año con año millones de mexicanos a la pobreza. Por supuesto, no es que no se hayan dado cuenta, es que lo ocultaron, es que no plantearon un periodismo en donde se pudieran ver en la televisión, en la radio y en la prensa escrita leer la realidad infernal que estaba construyendo ese régimen salinista que empezó en 1988. Y entonces acá, esta periodista, esta columnista argentina, habla justamente de esto, el papel de los medios de comunicación. Es la peor peste de la humanidad, los medios de comunicación. Es lo peor. De lo peor de la humanidad son sus medios de comunicación. Nada más hagan un comparativo con la cobertura en Palestina. Nada más veamos en ese espacio porque hablo de que es una peste mortal, es una peste mortal que invade a todas las naciones, que infecta a todas las naciones y es mortal. ¿Y sabe qué? Que no hay vacuna alguna en muchos países, o en la mayoría no hay vacuna alguna para este mal, para esta peste. En Argentina, pese a que tuvieron dictadura militar, no estuvieron vacunados, no se vacunaron, se equivocaron. Y ahí están los medios de comunicación como factor importante. Atribuye otro factor la columnista. Dice, y también hubiésemos podido evitar esta catástrofe si Alberto Fernández no hubiera jugado solo, aislado de sus aliados y sin haber honrado su compromiso electoral con los últimos. El daño fue enorme. Es decir, al gobierno peronista, al gobierno de izquierda, progresista, también falla al ejecutarse un proyecto que venía siendo la solución de Macri. Y entonces tenemos que están los argentinos de desilusión en desilusión. No hay un buen gobierno tampoco de Alberto y esto provoca que toda la sociedad pues sea cada vez más infectada por este fenómeno político y social que es Milei, aunado por la peste de los medios de comunicación, y entonces tenemos el resultado que vivimos y que todos asombrados y con mucha tristeza veíamos en Argentina. Segundo factor, un mal gobierno progresista. Primero, medios de comunicación. Segundo, un mal gobierno progresista. Y hay un tercer elemento que es, creo, de los más importantes, incluso de los otros dos, que voy a decir. Dice esta columnista, pero mañana mismo, como otras veces, como siempre, empieza, esta desolación. Fíjense, las palabras que ocupa. Esta desolación me la permito esta noche, como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos. Ay, hasta da cosa, ¿no? Escuchen las palabras. A mí me enchinó mucho la piel cuando lo dijo y solamente pude voltear hacia el cielo y dar gracias al Eterno de que en este país no estamos en esa realidad y estamos muy lejos de esa realidad. Pero con la misma nostalgia de decir, pero estuvimos hace no tanto, hace 5 años, hace 6 años, todavía estábamos ahí. Y se siente la desolación de ese infierno que vivimos. Todavía me da miedo, todavía empiezo a sudar cuando escucho estas palabras de una Argentina que está viendo al país, a su país, justamente al borde de ese abismo. Pero también me viene a la mente hace 6, 7 años que estábamos en esa realidad, hundidos en ese abismo, aquí en México,
No tiene mucho que pasó. Por eso no se nos tiene que olvidar. No tiene mucho. Y dice ella, como todos debemos permitirnos ese abismo al que nos asomamos, porque en Milei y en sus seguidores vemos violentos y brutos. Pero mañana mismo, como otras veces, como siempre, empezará la tarea de secarnos las lágrimas y de construir una sociedad civil resistente. Escuchen la palabra, resistente a los abusos y el totalitarismo. Los pueblos, sentencia, se equivocan. Hoy la Argentina, y lo digo sin prurito, pero con inmensa pena, se equivocó. Y la última frase de su columna es el tercer elemento. Saludos a los neutrales. ¡Qué fuerte! ¡Qué tremendo, querida banda resentida! Saludos a los neutrales. No vengo yo, pregunto, no vengo yo advirtiendo, diciendo desde hace un montón de tiempo el peligro que representa la comentocracia de izquierda y que mañana les voy a volver a dar, Tal lo voy a sacar solo un poquitito. Mañana a la yugular. Mañana a la yugular en nuestro monólogo. Va a estar muy bueno mañana. Pero no vengo yo advirtiendo de esta comentocracia de izquierda que son estos tibios. Esos saludos a los neutrales, es decir, saludos a los que quedaron o que llamaron al voto nulo o al voto en blanco, como sucedió en Argentina, o que no fueron tan contundentes en advertir sobre el peligro de Milei, o que exageraron de alguna forma los errores, que sí hubo muchos, de Alberto Fernández, del kirchnerismo, y que se mantienen ahí a media raya. ¿Qué podrán decir estos tibiezones? ¿Qué podrán decir estos neutrales? Porque esos neutrales también están justamente asomados, viendo el abismo que se les viene, También son parte de los que van a sufrir. ¿Y qué podrán decirnos ahora esos neutrales en Argentina? 3 factores de la derrota de Milei. Medios de comunicación. El siguiente es mal gobierno progresista, un mal gobierno de izquierda. Y el tercer elemento, los neutrales, los tibios, que en el lado de comunicación yo les llamo la comentocracia de izquierda, los intelectuales de esa comentocracia de izquierda, porque ahí hay comunicadores, periodistas e intelectuales. La comentocracia de izquierda no solamente son periodistas o comunicadores, también hay opinadores y también hay intelectuales. Empieza a crecer esa casta. Ahí está un primer vistazo. Ahora, las diferencias de México son abismales de esos 3 elementos. El primero es que tenemos el mismo riesgo de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, como factor de este infierno que se les viene a Argentina, son iguales o actúan de la misma forma que en México desde que ganó en 2018 la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Son una peste y son mortales. Cuando digo mortales, hablo literalmente mortales. Ese factor está ahí. Pero, ¿qué creen? Que hay de esos 3 factores de Argentina, 2 están en contra aquí en México, pero hay uno que no está en contra de México. Y hay un cuarto elemento poderosísimo. A ver, tenemos medios igual de malos y igual de miserables, de ruines que en Argentina. Hay veces que pienso que hasta peor que Argentina. Los tenemos. Y tenemos el otro elemento de los neutrales. Esos siguen hablando. Incluso ya son peor. Han dicho cosas peores que la comentocracia chayotera o la comentocracia tradicional de derecha. Ya, están esos 2 elementos. Esos 2 están en contra. Hay un tercero que hace
que nos vacunemos de todo eso, que es un buen gobierno, que es el del presidente López Obrador. Un gobierno de 80% de respaldo es un gobierno exitoso, pero no solamente es una cuestión de percepción, es una cuestión de realidad. Ya lo hemos hablado mucho aquí. Este gobierno es un gobierno que construyó esperanza y que materializó esperanza en realidad. Tú puedes generar esperanza en tu pareja, en tus hijos, en tu plan de vida profesional, en donde quiera. Pues incluso puede ser una promesa. ¿Han escuchado eso? Es que es una promesa del periodismo. Es una promesa de lo que tú quieras, de cualquier profesión. O es la promesa de la familia, ¿no? Por lo talentoso, por lo estudiado. Se dice de repente por ahí. Pero solo es esperanza. Lo que hace López Obrador es que todo eso que se despertó de esperanza, de alegría, se materializó, se hizo realidad, ¿no? Eso es un elemento. Entonces, de esos tres que identifico aquí, dos están igual que en Argentina. O sea, tenemos las de perder en esa. Medios y neutrales, ¿verdad? Esos ya están abundando mucho. Identifique quiénes son. Ya no me pida que les diga quiénes son. Ya, usted puede identificar quiénes son esas personas. No se va a equivocar. Dígame un nombre. De un hombre o de una mujer. Estoy casi seguro que usted no se va a equivocar en identificar quiénes son esos neutrales. Se dicen de izquierda, ¿eh? Incluso tienen un historial de buena reputación de izquierda en el ámbito político, periodístico, de comunicación e intelectual. No les regateamos eso. Los enojan de eso. No les vamos a regatear eso. Usted ya los tiene que identificar. Tenemos esos dos elementos en contra, pero un buen gobierno, un gobierno que transformó, vacuna a toda la sociedad de estos dos males, del mal de los medios de comunicación como un virus mortal y de los que se quedan siempre a la mitad de todo. ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! Quedarte en tu vida intelectual, profesional, en tu formación, en tu historia, a la mitad. Cuando alguien le pregunte a esos neutrales, oye, ¿tú fuiste papá o abuelo o abuela? ¿Fuiste tú transformador? No, hijo, yo me quedé a la mitad. Es el nieto, el hijo se va a quedar así como, ¿a la mitad? Sí, me gustó siempre convivir, regodearme a la mitad de todo. Nunca fui ni de acá ni de allá, a la mitad. Todo en su vida es a la mitad. Todo en su vida es a medias tintas. Todo en su vida es en la neutralidad de no asumir con valentía el momento histórico que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Pero tienes un buen gobierno que hace que te vacunes. Yo decía al principio, no hay vacuna para esta peste que es mortal. En México se inventó la vacuna, señores. México inventó la vacuna y les doy al autor de quien descubrió la vacuna. En Argentina, para poner un poco de contexto, es de los pocos países en nuestra región, creo que solamente hay otros 3, aparte de Argentina, que permite la votación o abre la votación a los adolescentes. Allá se puede votar de 16 y 17 años. Eso es una cuestión que podemos debatir, porque es debatible incluso esto, que una persona de 16 y 17 años que sigue en una formación de criterio y de maduración, y que no lo digo yo desde una forma ideológica, sino que lo digo yo como una manera y una forma de estudios contundentes, científicos, que muestran cómo se va formando la conciencia, el cuerpo y la conciencia de la gente y la maduración de las personas. Entonces, eso podríamos debatirlo, sin el afán de debatir esa parte que no es el propósito de esta charla, de este monólogo. Allá se permite que se vote 16 y 17 años, identificados con un título
a esta generación de jóvenes de 16, 17 años como los millennials, ¿no? No sé si también esté bien o mal aplicado ese título, porque también hay ahora un montón de consideraciones para saber si somos generación X, generación Z, millennials, ya, eso ya es un relajo, ¿no? Que tampoco es el punto. Pero estamos hablando de esa parte de jóvenes de 16 y 17 años. Y que son los que hicieron una campaña impresionante en las redes sociales, desde TikTok, desde todas las redes sociales, e impulsaron la campaña de Milei. No estoy diciendo como una forma de estigmatizar a los jóvenes argentinos, no es el objetivo tampoco de esta charla, de este monólogo, pero hay que decir y reconocer la verdad. Milei pudo engañar a este grupo de la sociedad que tiene mucha imaginación, que tiene mucha influencia, y entonces pues son los que hoy tienen más influencia en las redes sociales, ¿no? Y entonces empezó a generar esa idea, por supuesto, ya muy bien inyectada en la gente a través de los medios de comunicación, de no decir que Milei es una farsa, que no representa la solución a los problemas, sino que es parte de la solución, es parte del problema. Que si hoy hay argentinos que están siendo expulsados a Estados Unidos o a Europa, incluso a España, es no por el modelo del peronismo, sino por el modelo neoliberal. Y entonces Milei aprovecha todo esto que ya inyectó como virus, ya los infecta los medios de comunicación a la sociedad, principalmente a los más vulnerables, que son los jóvenes de 16, 17 años, pero también de 18 a 24 años, que también votaron por Milei. No solo los más inexpertos en todos los sentidos, sino también los que ya llevan un tiempecito y que ya tienen cierta maduración, también se fueron engañados con Milei. El virus lo infectan los medios de comunicación. Y llega un personaje como Milei para activar el virus. El virus ya lo tenían adentro desde hace un tiempo. Esa es la gran trampa. Este virus nocivo de no explicarle a la gente por qué había una devaluación tan grande en Argentina es parte de lo que callaron con el propósito y el objetivo de infectar a los jóvenes para que cuando viniera un falso profeta como es Milei a hablar de libertad, un libertario, ¿no? Como ellos dicen, que por supuesto no es un libertario, entonces caigan en la trampa. Se activa el virus que ya fue puesto en las generaciones, en los medios de comunicación, al no hablar de las realidades del país, de los contextos del país, de por qué se llegó a esta circunstancia, de no describir quién era Milei, de no poder escudriñar cuál era su pasado, cuál era su presente, de no hacerle preguntas contundentes con respecto a su proyecto. Y entonces llega con un discurso liberador de que la política es una mierda, de que la política está mal, de que toda la culpa del país y de Argentina, del sufrimiento que se está generando en ese país, es por culpa de los políticos y casualmente de los políticos peronistas. Y entonces se activa el virus. Y todos dicen, pues claro, que se muera la política, que se muera el kirchnerismo, que se muera el peronismo. Mejor vamos con este tipo que nos está hablando de libertad, que nos está hablando de deshacernos con todo lo que en nuestra generación como jóvenes identificamos como los que nos están fregando la vida. Se activa el virus. ¿Ven ustedes qué terrible? En Argentina funciona completamente. Si usted ve las historias de jóvenes de 16 a 20 y tantos años en Argentina, sus historias de Instagram, sus historias en TikTok, en el momento en el que se da a conocer que la ventaja es de más de 10 puntos a favor de Milei, en verdad es triste ver cómo lo celebraron y cómo lo siguen celebrando. Porque el virus los está cegando completamente. No hay manera incluso que les puedas refutar a ellos algo que están convencidos, porque en parte así ha sido, que todo lo que políticamente ahorita hay en Argentina es la condena de su futuro.
Por supuesto, los porqués de que se llegó a esa realidad están errados, están incorrectos, es una mentira completa. Lo que no es una mentira es su realidad tan desgraciada, su desesperanza, su desesperación. Eso no es errado, eso no es equivocado. Incluso es una causa justa el votar diferente, porque lo que hoy tienen es desgraciado. Y eso es lo mortal del virus, que tiene en partes percepciones ciertas, reales, y otras totalmente equivocadas, totalmente erradas, totalmente mentiras y engaños. Y ahí está. Es tan triste la historia de lo que está pasando en Argentina que los verdugos de Argentina van a ser los que tendrían que ser los que rescaten a los países, que son la juventud. Los revolucionarios que construyen esperanza, que construyen una forma diferente de amar, que construyen un país distinto, con derechos que abarquen a todas y a todos, son los que van a ser los verdugos y los que condenaron a Argentina a la pesadilla y al abismo que se les está viniendo encima.